Hola, soy Lice de Estrada y esto es Drauma Live. El 20 de octubre del 2003, en la localidad de Tecuala, Nayarit, dos personas llamadas José Armando y Natividad tuvieron una hija a la que llamaron Lizeth Guadalupe Estrada Rodríguez, o sea, nací yo, la segunda hija de la familia, ya que 2 años antes tuvieron a mi hermano mayor Gustavo. Cuando nací era muy morena, así que todos pensaban que me parecería a mi mamá y a mi abuela materna. Pero conforme fue pasando el tiempo, mi piel se hizo clara y me fui pareciendo mucho a mi papá. A los 12 meses de vida dije mi primera palabra, que fue mamá, a lo que mi papá le daba un poco de celos porque de pequeño sus dos hijos solo decían mamá, mas no papá. Así que mi papá le decía a mi mamá, no se vale, nomás te hablan a ti y a mí no. En este año también empecé a caminar según mi mamá, agarrándome de las paredes. De pequeña era muy tranquila, casi no lloraba y no hacía súper rabietas, por lo que mis papás decían que sería una niña muy buena. A los 2 años dejé el pañal y cuenta mi mamá que a esa edad, cuando llevaba a mi hermano al kinder, a mí me gustaba mucho y a veces dejaba que me quedara en su salón. Cuando cumplí los 3 años de edad, como mi mamá vio que me gustaba mucho el kinder, me quiso inscribir, pero como normalmente se entraba a los 4 años, el grupo de 3 años no se completó y no pude entrar. Ese mismo año salí en una danza de una peregrinación de mi comunidad, donde eran puras niñas y muchachas grandes. Yo la más pequeña bailando, echándole todas las ganas en el recorrido, tanto que la gente se admiraba porque iba bailando como niña grande. Aunque a medio camino me cansé y ya no quise bailar. A los 4 años ya pude entrar al kinder, donde desde el primer día me fue muy fácil hacer amigos. Y conocí a mi primer mejor amiga, Saori. En esta etapa tuve un par de logros. Participé en un concurso de oratoria en mi municipio, compitiendo contra niños de diferentes escuelas de Tecuala y sus alrededores. Recuerdo que todas las tardes me llevaban a practicar con una maestra y lo único que en verdad me hacía sufrir es que no podía pronunciar la R. Entonces, esa maestra me ponía a hacer ejercicios con un lápiz en la boca para que al menos pudiera pronunciarlo un poco. Al final, todo el esfuerzo valió la pena, pues gané segundo lugar. Otro logro es que fui abanderada en la escolta del kinder. A los 6 años entré a la primaria Constitución de 1857, donde hice nuevos amigos. En este mismo año también nació mi hermana menor Yamilet, cosa que me puso muy feliz, pues tendría una nueva hermanita, pero también un poco celosa, pues los mimos de mi papá ya no eran solo para mí. Aparte de que pasé de ser la bebé de la casa a ser la hija del medio. En el mismo año también fui reina en la iglesia de mi colonia. En la primaria participé con gusto en todos los bailables que se montaban, ya que me empezaba a gustar más la danza. En esta etapa se me complicaba leer bien, y cuando leía en voz alta frente a más personas sin haber leído esa parte antes, me ponía muy nerviosa, por lo que me trababa más. Pero después me enseñé a leer bastante bien. Volví a ser abanderada en la escolta.
También todos los años obtuve diplomas de primer lugar de aprovechamiento. Y en quinto grado fui la reina del Día del Niño en la escuela. Cuando estaba en la primaria era algo gordita, pero cuando entré a la secundaria fui adelgazando. A los 11 años entré a la secundaria, para lo cual estaba algo nerviosa, porque no sabía con qué amigos de la primaria me iba a tocar en mi salón. Para mi sorpresa, me tocó con dos, aunque la verdad dejamos ser los buenos amigos que éramos antes, y cada quien hizo nuevas amistades. Sin embargo, conocí a mi mejor amiga Wendy, con quien pasé y sigo pasando experiencias de todo tipo. En la secundaria la danza tuvo mayor impacto en mí, ya que me tocó la materia de artes danza, que impartía una maestra súper buena, la señó Iris, quien desde que salí en su baile en el primer desfile del 20 de noviembre, vio mi gusto, dedicación y potencial en la danza, por lo que siempre me invitó a participar en todas las presentaciones que montaba: danzón, polka, cumbia colombiana, mambo, Yucatán, cumbia de carnaval y costa de Nayarit. En segundo grado, como proyecto final de artes, el salón tuvo que montar una presentación frente a toda la escuela. Elegimos calabaceado, me puse en el equipo de coreografía y armamos una coreografía decente. Este proyecto se me hizo muy estresante, pues a la mayoría de mis compañeros de grupo no les interesaba ensayar, no ponían atención. Al final logramos presentar el baile, pero dije que ya no volvía a jugarle a la coreógrafa, era demasiado estrés. En tercer grado, de nuevo teníamos que presentar ese proyecto final. Eligieron rock and roll. Yo quería merengue, pero bueno. Al principio dije que quería estar en el equipo de escenografía, no en el de coreografía por la experiencia pasada, pero la maestra Iris me convenció de estar en coreografía. Y ahí vamos de nuevo, estrés y más estrés, pero al final presentamos algo bastante bien, pues muchos alumnos nos decían que había sido la mejor presentación. En la secundaria también estuve en la escolta, solo que esta vez en tercer lugar. Conocí a mi actual novio por medio de la presentación del baile de Yucatán, donde fue mi pareja de baile. Un excelente novio y persona. En media superior estuve en el Sacitén de San Felipe Astatán, donde conocí a mis actuales amigos. Solo estuve 1 año y medio en presencial, pues se vino la pandemia, así que el resto de la escuela fue virtual, lo cual no estuvo muy padre. No podía ver a mis amigos y por otra parte no ponía mucha atención en las clases, pero siempre hacía todos los trabajos, porque #responsable. Estando en el último año de CECITEN, me entra la presión de decidir qué quiero estudiar en la universidad. Desde hace tiempo decía que quería ser maestra de preescolar. Desafortunadamente me dejé influenciar en que cómo iba a estudiar eso, que iba a ganar muy poco, que yo podía con una carrera más difícil y comentarios de ese estilo. Entonces me entró a la cabeza estudiar enfermería, pues decían que era una profesión muy bonita, pero recuerden que eso no es garantía que a ti también te vaya a gustar. Estaba indecisa entre si maestra o enfermería, aunque ninguna me convencía del todo. Al final opté por enfermería. Entonces, como 1 o 2 meses antes del examen de admisión de la UAN, me puse a estudiar con un curso en línea que compré por internet por menos de 500 pesos. Gracias a eso hice el examen y fui aceptada como la tercera en la lista de la licenciatura, algo que me emocionó demasiado. Cuando entré a la licenciatura todavía eran clases virtuales. Esta vez casi no hice amigos. Se me empezó a hacer demasiado pesado el estudio.
Dejaban muchas tareas, no salía para nada, me la pasaba frente al computador. Mis amigos de otras carreras me decían que siempre era así al principio, pero te acostumbrabas con el tiempo. En mi caso no fue así. Lloraba de estrés, me sentía desmotivada, dudaba en si en realidad quería esa carrera. Decidí buscar ayuda profesional con una psicóloga y después de algunas sesiones supe que podía estudiar lo que más me gustaba, así es, danza, y que quería salirme de enfermería. Vaya, ahora todo tenía sentido. No me convencí a ser maestra porque no quería enseñar español ni matemáticas, yo quería enseñar danza. Afortunadamente, cuando les dije a mis papás que me quería salir de la carrera y entrar a estudiar danza, me apoyaron. En el tiempo que estuve sin estudiar, decidí trabajar. Entré a una pastelería. Al cabo de unos meses lo dejé para meterme al ballet Metzitli de mi comunidad, que nuevamente comenzaba a funcionar después de la pandemia. Aprendí a hacer crochet y emprendí un pequeño negocio donde por medio de mi página de Facebook vendo cosas tejidas a crochet por mí, como flores y amigurumis. Ahora estoy aquí, feliz estudiando danza en mi poderosísimo IBAE, con una relación muy bonita y participando en mis primeras presentaciones como Ballet Metzitli.